Bueno, aquí estoy una vez más con vosotros y contigo. Y bueno, esta vez quiero encauzar el tema en una dirección que considero realmente muy importante. Todos de una forma o de otra, yo os hablo siempre de mí. Una vez más os repito que hablo de mí en la medida en la que aquello de lo que hablo lo tengo experimentado, es algo que yo sentí. Y conozco a muchas personas a lo largo de la vida, conocí a muchas personas que me fueron, digamos, contando y me fui sintiendo muy identificado con ellos. Creo que todos crecemos con una carencia inmensa de aceptación que se fue forjando en la infancia y en la adolescencia y a lo largo de la vida. No importa si nuestros padres nos hicieron sentir muy importantes o tuvimos totalmente una ausencia de ese sentimiento, porque el abanico de personas o de personas concretamente que nos fueron, bien sea enriqueciendo esa faceta de nosotros o empobreciéndola, pues fue un abanico muy grande. No solo fueron nuestros padres, no solo fueron nuestra familia, fue el entorno en el que nos movimos, fue bien sea en el círculo de amigos, en la escuela, en el instituto, en cualquier ámbito de la vida. Pues como digo, el abanico fue muy amplio, abanico de personas que de alguna manera bueno, pues nos influenciaron, ¿no? Nos influenciaba su opinión y el resultado es que de alguna forma, pues en mi caso concretamente, pues crecí con una carencia tremenda de aceptación de mí mismo, de quién soy como ser, como individuo. Eh, bueno, hay a lo largo de esa vida, pues mucha acumulación, digamos, de ese sentimiento de carencia. Hay una conciencia desde muy joven, desde muy niño, de que no me siento en absoluto importante para nadie. Intento, hago lo habido y por haber para conseguir allá donde me mueva, pues esa aceptación, pero un momento, porque mi perra se está bebiendo mi café y esto es por demás, esto es increíble, no tengo ni siquiera el respeto de mi perra, que es mi perra del alma. Como os digo, bueno, tengo que deciros que a día de hoy, incluso en mi trabajo, pues a lo largo del día, pues se me ocurren ideas con las que enfocar un poquitín o concretar o realmente estructurar, digamos, ¿no? La forma en la que quiero expresar o lo que quiero realmente expresaros en estos vídeos. Esas notas las tengo aquí, no las veis, pero las tengo aquí. Bueno, uno ya va entrando en edad y bueno, pues se me olvidan las cosas, no se me olvidan, pero las quiero realmente, digamos, seguir un poco como os digo, como las estructuro una vez que reúno todas las notas, ¿no? Entonces, como os digo, a lo largo de mi vida, os recuerdo que tengo 57 años, pues voy descubriendo que efectivamente tengo una carencia muy grande de aceptación de mí mismo. No es algo de lo que me sienta avergonzado en absoluto, porque forma parte de la vida, forma parte de la existencia de las personas. Creo que, como os dije el otro día, pues hace falta muy poco para ser feliz, pero hace falta mucha experiencia para comprenderlo. Entonces, a mis años, a diario, pues siento, percibo cómo mi vida se convirtió en un constante teatro en el mejor de los sentidos, buscando la aceptación de las personas en los entornos en los que me muevo. Evidentemente, en esa búsqueda de aceptación más o menos consciente, pues siempre pesa más aquellas personas que son, llamémoslo así, más importantes en mi vida. O sea, no es así que necesito la aceptación de absolutamente todo el mundo que se mueve a mi alrededor, pero sí es, bueno, mientras tenga una necesidad de ganarme la vida, pues siento intensamente, profundamente cómo, digamos, modifico ese ser que siento que soy. A ver, la personalidad pues está siempre ahí jugando un rol muy importante, pero hay muchas cosas que, como os digo en los otros vídeos, pues intentamos ocultar, tapar o intentamos mostrar una cara
más con lo que nosotros creemos acorde con el entorno en el que nos movemos, sobre todo en el ámbito de la necesidad de ganarme la vida. Pues me doy cuenta cómo intento pues encajar en aquellos sitios, sobre todo directamente para, digamos, para mis jefes, ¿no? Porque el sustento está en juego. Entonces, bueno, creo que es algo muy normal, muy honorable el actuar así, pero empiezo a darme cuenta de que, y concretamente en estos días, porque como os digo, yo estoy en ese proceso el que intento compartir con vosotros, en directo, digamos, porque son cosas que me suceden a diario. En los últimos tiempos, en las últimas semanas, me estoy dando cuenta en el ámbito de lo laboral, en la empresa en la que trabajo, que, bueno, pues me pasa una cosa muy curiosa. Bueno, voy al trabajo pues con un cierto temor a ver qué me encuentro hoy, qué me encuentro, me refiero de tarea, qué hacer. Y hace unos días, hace pocos días, pues de repente me doy cuenta de que, bueno, pues ¿por qué tengo yo esa inquietud? ¿Por qué tengo yo esa tensión? ¿Por qué tengo yo ese foco ahí de incertidumbre? Si yo sé positivamente que todo lo que estoy llamado a tener que hacer, tarea de trabajo me refiero, la sé hacer perfectamente y además la hago bien. Entonces, indagando un poco, reflexionando un poco, rascando un poco, profundizando un poco, me doy cuenta de que el problema no soy yo, o sea, no soy yo directamente que dudo de mis capacidades, sino que mis resultados de trabajo son juzgados por personas, en este caso mis responsables más directos, mis jefes más directos, pues no tienen una valoración de mi trabajo como yo la siento, en el sentido de que yo sé que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo pulcro, lo estoy haciendo limpio, lo estoy haciendo rápido, es decir, más rápido que la media, tengo que decíroslo, porque, bueno, pues por lo que sea, yo crecí en un entorno en el que se valora mucho que seas más que los demás porque, bueno, pues porque vivimos en una sociedad competitiva y evidentemente el que lo hace en 10 minutos, bien, perfecto, limpio, pues siempre tiene más éxito, está llamado a tener más éxito, perdón, que lo hace en 20 minutos. El problema es como rizar el rizo, es cuando te das cuenta de que lo haces más rápido que la media y aún así no tienes digamos, la aceptación, no sientes la aceptación de tus jefes más directos. Y ahí es donde creo que entra lo diré, eh, una de las grandes asignaturas pendientes del ser humano, que es el ser capaz de ponerte, de sobreponerte, de ser capaz de ir más allá que tu envidia. Yo soy una persona, ya os iré contando, que también conozco la envidia por experiencia propia, os lo detallaré quizás en otro vídeo. La envidia es envidia, la llamemos como la llamemos, hay envidia, no hay envidia buena y envidia mala, hay envidia o admiración. O sea, en mi opinión, os digo siempre mi opinión. Admiración es cuando admiras a alguien y envidia es cuando dices, jo, me gustaría tener lo que tiene ese, qué suerte tiene el cabrón, y yo aquí estoy, que no disfruto de eso. Eso es envidia. O sea, para mí no hay una envidia sana y una envidia cochina. La envidia, en mi ánimo está el reconocer que la envidia, en mi propia experiencia, es cochina. O sea, no la deseo para nada. Gracias a Dios todo se puede cultivar y pues puedes no ser eternamente víctima de tu propia envidia cochina, repito. Porque el otro es admiración, que también la siento. Por Dios, que también siento admiración por gente que me sirven de referente para superarme a mí mismo, ¿no? Bueno, perdonad, pero tengo que echar un vistazo a las notas porque hay algo que os quiero contar hoy y que entiendo que no quiero que se me olvide. Bueno, os contaré una anécdota hace años, durante un tiempo en el que estuve sin empleo. Bueno, tenía un desempleo bastante bueno, dígase así, porque había ganado bien. Y bueno, pues pasaba mucho tiempo en un café en mi ciudad, en la ciudad en la que crecí, mayormente en Gijón, en Asturias. Y pasaba mucho tiempo en un café porque me gustaba mucho pues la combinación del café, café con leche, café de verdad, y el tabaco hacían una combinación que me hacía sentir pues realmente bien. Tardé años en descubrir, porque alguien me lo explicó casualmente, que no era casualidad que la unión de la cafeína del café y la nicotina del tabaco pues me gustaran, porque de hecho parece ser, es algo conocido, que son dos sustancias que se unen y generan pues
no sé, a mí desde luego me hacían sentir sinceramente en el paraíso. Y si solo juntamos con que en aquel café pues era un ambiente así, una estructura así antigua, con mucha madera, con un ambiente que realmente me sentía muy bien allí, y pues la música que ponían pues era realmente genial, vaya. Entonces, un día estaba mirando en la mesa, era verano, estaban las puertas abiertas, varias puertas tenía aquel local, y estaba mirando hacia el paseo que está enfrente, la carretera, y al otro lado pues hay un paseo de la playa y hay una arboleda, hay unos árboles. Entonces estaba muy en la línea de las flores de Bach, de la capacidad de llegar a ser capaz de ver la energía, el campo magnético, el campo energético de los objetos, en este caso de un árbol. Y pues se me ocurrió, lo miré, y estaba yo en mi época así de la nueva era, de los 90. Os diré que fue un boom en muchos ámbitos del tema de las energías, los chakras, el aura, etcétera. Os cuento esta anécdota porque realmente me quedé mirando a un árbol y le dije, muéstrame tu aura. Y me quedé así tranquilo, pensando en que en la tranquilidad, pues en algún momento se produciría el gran milagro de que el árbol me mostrara su aura. Y de repente, de esas lucecillas que se me encienden aquí, que no tienen nada que ver con unas lucecillas de fiesta, sino esas lucecillas, pequeñas lucecillas de entendimiento, pues sentí como mi conciencia, como me decía, el árbol ya te está mostrando su aura, velo tú. Me di cuenta de que no era el árbol el que no me estaba mostrando, sino yo el que no lo estaba viendo. Entonces, con esto os quiero decir, es una anécdota, pero es una anécdota que a mí me dejó un pozo bastante importante, un buen sentimiento de que tenía por aprender algo realmente importante. La vida pasa y sigo pensando que buscando ese ser dentro de mí, esa falta de autoaceptación, de un modo más completo que gracias a Dios lo sentí hace años, porque uno pues va evolucionando, los años te enseñan, y si tienes buenos maestros, si eres capaz de percibir las enseñanzas, pues bueno, pues vas evolucionando a un ritmo un poco más que se hace a veces pesado, pero sientes que inviertes mucho tiempo en querer ver la realidad objetiva de las cosas, no quedarte solo en tu visión, sino preguntar también, dejarte informar en fuentes que son bueno, pues de credibilidad, ¿no? Entonces, lo que quiero deciros ahora, a propósito de la anécdota esta del árbol, entiendo con el paso del tiempo que necesito imperiosamente conectar con mi ser, con quien soy yo, con ese individuo que era antes de recibir el nombre, antes de ser bautizado, antes de recibir toda aquella carga, pues por todas aquellas personas que me fueron rodeando en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia, a lo largo de mi vida, porque esa carencia que tengo desde que soy niño persiste hasta el momento en que, como dice la frase, uno sufre hasta que se cansa de sufrir. Un día de repente te das cuenta de que te falta algo, y no es dinero, no es amigos, no es pareja, no es esto, no es aquello, no es lo otro, es algo más profundo. Y entonces empiezas a indagar qué es exactamente eso, qué es exactamente eso que hace que en ningún momento tenga lo que tenga, consiga lo que consiga, me sienta pleno, o por lo menos pleno de una forma continuada. Creo que eso es lo que yo llamo el ser, quien soy realmente. O sea, ese algo que soy, que fui siempre, que seguiré siendo mientras tenga vida. Y entonces llego ahora a una reflexión, a propósito de lo de Laura que os decía, llego a una reflexión que es hasta el punto de entender que mi ser se está manifestando constantemente. Porque yo pensaba que es que tengo un ser que es muy cafre, no se deja ver, no quiere que lo descubra, no quiere que me enriquezca con él, y entonces pues es un poco lo que la frase dice, Dios somos nosotros mismos jugando al escondite. Entonces me encabrono, como os dije en otro vídeo, me encabrono con mucha facilidad, me mosqueo, me cabreo, ¿no? Sobre todo cuando, como dice aquella frase también, la mente te dice que te olvidas de algo, pero no te dice de qué te olvidas. A veces pienso que la cosa más cafre del universo la tengo aquí adentro, ¿no? Aquí adentro, porque aquí es donde uno interpreta que está el pensamiento y el constante pensar y demás.
Bueno, entonces entiendo que mi ser se está manifestando constantemente. El problema es que no lo percibo. Y ahí es donde se inicia un giro muy grande en esa evolución, digamos, en ese camino de búsqueda, cuando de repente comprendo que no es que mi cuerpo, que mi ser sea tan cafre que no se manifiesta, sino que yo no estoy todavía capacitado para percibirlo. Ahí es donde tengo que recordar una vez más, en la vida dicen que hay atajos, realmente hay atajos, ¿no? En las Olimpiadas, por ejemplo, en el único sitio que dicen que no hay atajos es en los 100 metros lisos, ahí no hay atajos. Ahí es una línea recta y en una línea recta no existen los atajos. Pero la vida sí, en el proceso de evolución personal, sí hay caminos que te llegan, que te hacen más capaz el alcanzar lo que buscas. Tengo que recordaros una vez más, porque lo practico a diario, lo acabo de hecho de practicar hace un momento, me estaba dando la ducha fría acordándome de que tenía ganas de ponerme ya este vídeo. Y bueno, voy a quitar las gafas porque mientras no necesite leer mis notas, pues ¿para qué? Sí siento desde hace esos meses que esos ejercicios de respiración, que cada vez me motiva a hacerlos más al cabo del día, siempre manteniendo la norma de no estar en un proceso de digestión, tanto los ejercicios de respiración como la ducha fría, que os recuerdo una vez más que vosotros sois quienes ponéis el límite, siempre atendiendo a lo que sintáis cuando la estéis practicando, en la medida en que os vayáis sintiendo capaces de hacerla. De verdad os tengo que decir que es una maravilla, es una bendición. Tengo que recordaros una vez más que adoro a este hombre, a Wim Hof, porque es un hombre que de una forma altruista está compartiendo con el mundo una serie de técnicas. Si sabéis del hombre y leéis sobre él, yo compré su libro, el libro escrito por él, en el que cuenta su vida, cómo él indagó desde muy joven en multitud de filosofías, porque él quería conocer, él quería saber, quería entender, quería comprender. Y claro, a lo largo de esa búsqueda, pues encontró que hay una serie de escuelas que te dicen la verdad, pero lo rizan de tal manera, lo hacen de tal manera largo, ¿no? Que él concreta una serie de cosas de toda su vivencia, y al final él lo resume en lo que él llama el método Wim Hof, atendiendo y recordando siempre que no es algo de él, sino una condensación, una concreción de una serie de cosas que él hizo, que estudió durante muchos años y que ahora comparte con todos nosotros. Como os digo, cada vez voy percibiendo de una forma más que no sé cómo expresaros, más consciente, más palpable, más sentida en mi ser, porque yo fui una persona, y sigo siéndolo, una persona tremendamente mental, una persona una persona tremendamente lógica, que se apoya muchísimo en la lógica, y gracias a estas prácticas estoy empezando a sentir, ¿no? A perder ese temor que tenía a sentir. Yo soy de estas personas que cuando siento el corazón pum, 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 pues empiezo a pensar, ¿será esto, será aquello? Bueno, empezaba, no tanto ya a día de hoy, porque gracias a Dios esa vena hipocondríaca, pues hace años que le di vacaciones y bueno, pues hace años que se fue alejando de mí, ¿no? Pero yo lo que quiero deciros con esto es que no era precisamente una persona que me guste sentir. Sí, me gusta sentir cosas maravillosas, por supuesto, pero cuando siento cosas así que no vienen a cuento, ¿no? Pues como que palpa mi corazón, o sea, esto se mueve aquí en mi cuerpo, esto, lo otro, o en mi cabeza de repente así frío o calor, así de una forma espontánea, sin una razón que yo pueda decir, pues será por esto, será por aquello, pues la primera reacción siempre es de acojone, porque esa es la palabra, ¿no? De decir, coño, ¿qué me está haciendo mi cuerpo ahora? ¿Qué significa esto? Sobre todo, como os digo, pues viniendo de un pasado, pues de una tendencia bastante manifiesta a la hipocondría. Bien, estas prácticas, tanto la ducha fría sobre todo como la respiración, pues me empiezan a abrir una nueva dimensión de ser capaz de sentir, porque lo que voy sintiendo es una forma progresiva, es una forma que no me genera un temor, ¿no?
una cosa, ¿qué será esto? Ahora estoy como más dado a abandonarme, a fluir, a entregarme, porque a fin de cuentas estoy empezando a, digamos, conectar con mi cuerpo, a tener una confianza de que lo que pueda venir, sobre todo asesorado por las enseñanzas de este hombre, no puede venir algo malo de mí, aunque de mi yo profundo, de mi ser realmente profundo. Entonces esas dos prácticas me están abriendo una nueva dimensión, una nueva perspectiva de mi vida y realmente me están ayudando a eso que os comentaba antes de la autoaceptación. Y de esas reflexiones que son tan frescas como de hace un par de días, en el trabajo a diario, pues darme cuenta de que me estoy, sin darme cuenta, profundamente valorando en función de cómo me valora el mundo. Eso me causa una frustración muy grande porque siento que no valgo para nada, porque si espero que mi valoración siga dependiendo de individuos externos a mí, pues va a estar siempre muy influenciada de que ellos sean capaces de ver quién soy de verdad o incluso, como os decía antes, de algo tan humano y tan normal como la envidia, que os dedicaré un capítulo, un episodio de mí mismo, porque yo pues conozco la emoción de la envidia en mi propia carne, o sea que ya os comenté antes, la auténtica envidia, la que dicen cochina o sana, no, la mía era cochina. Y cochina porque no me gustaba y cochina porque es cochina, la que yo conozco, la que yo sentí en mí mismo. Me vais a permitir que le eche un vistazo a las notas porque aquí es donde eh, lo que se está dilucidando en estas prácticas es el encontrar la aceptación de mí mismo, el ser capaz de empezar a sentir que, bueno, pues que desgraciadamente, pues por un pasado de necesidad de aceptación, como cualquier ser humano, pues fui de una forma más bien inconsciente, pues dejando que el poder que yo tengo, el poder que tenemos cada uno de nosotros, pues quedara en manos de los demás, de todos los demás. Ya fuera de mis parejas, ya fuera en la escuela, ya fuera de la iglesia, con el cura, ya fuera de mis propios padres, ya fuera de que toda mi familia, como os dije al principio, en un espectro tan amplio de personas, era muy, muy, muy improbable que yo desarrollara una aceptación de mí mismo que se fuera fortaleciendo con los años. Así pues, bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena, dice el dicho, y prefiero que sea hoy a que no sea nunca y llegar a morirme sin llegar a descubrir, ¿no?, lo que estoy descubriendo. Porque dicen que lo fundamental para solucionar un problema, lo primero que tienes que alcanzar para solucionar un problema es ser consciente de que tienes ese problema. Y yo tengo ese problema. Y yo estoy totalmente entregado a la solución de ese problema, al encuentro de lo que esté llamado a encontrar en lo que me quede de vida, ¿no? Bueno, voy a contaros una anécdota que está basada en mi propia experiencia de la vida, cómo yo era de niño, ¿no? Yo nací en el 65, los años 80, 70, finales de los 70, 80, sobre todo en los finales de los 70, pues fue un tiempo en el que en España pues había bastante criminalidad. Y yo nací en un barrio donde cerca de donde yo vivía pues había un poblado de gitanos, gitanos que eran portugueses, y bueno, pues yo les tenía pánico a los gitanos porque los gitanos, pues oye, son otra raza, eran otra raza, así lo dicen ellos, y bueno, pues tiraban de navaja, que se suele decir, ¿no? Ellos iban con navaja y nosotros, pues, éramos los payos. Y luego, aparte, vivía cerca de un poblado de gitanos, pero había otro poblado que quedaba cerca también de mi casa. Cuando os digo cerca, os digo a 300 metros de mi casa. El poblado gitano estaría a unos 700 metros. Yo era un niño tremendamente miedoso, un adolescente tremendamente miedoso. Había un barrio cerca de mi casa, como os digo, unos 300 metros, de gente que no eran gitanos, era gente trabajadora, gente que trabajaba pues en fábricas, etcétera, pero los hijos eran unos cafres, porque era, si cabe, eran peores que los gitanos, andaban en banda, en grupos. Los 70 fueron mucho de bandas y grupos. Os recuerdo, o bueno, os diré que en Gijón concretamente, pues había varios barrios que tenían sus propias bandas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía mis amigos, éramos unos amigos, ¿no? No éramos ninguna banda, éramos unos críos de 13, 14 años, y bueno, teníamos esa maldad característica de la edad porque, bueno, pues porque sí, porque lo somos, ¿no? Todos tenemos una vena ahí cafre. Y yo me acuerdo cuando íbamos al grupo de amigos, pues de repente veíamos a uno de otro barrio o de otra zona del barrio,
y lo provocábamos, ¿no? Lo insultábamos, ¿no? Tú imbécil, esto, lo otro. Y bueno, pues nada, no pasaba nada, ¿no? El imbécil pues agachaba las orejas y se iba, porque éramos muchos, ¿no? Pero cosa curiosa, alguna vez me tengo encontrado con el imbécil a solas y la cosa cambiaba mucho. Lo que os quiero contar es un poquitín a lo largo de la vida en el crecimiento personal, pues a veces, pues por esos problemas que uno tiene dentro, pues se ve necesitado de sustancias, ¿no? Sustancias que pueden ser, pues complementos de algún tipo que te rebajen la ansiedad, ¿no? La agresividad, el nerviosismo, o incluso, pues medicamentos, ¿no? Medicamentos del tipo, pues ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, pues que lo que pretenden es suavizar un poquitín pues el dolor que sientes dentro porque sientes que no... Algo está fuera de sí, ¿no? Tú estás fuera de ti. Entonces, para mí, en este ejemplo que os ponía del idiota, pues las pastillas serían pues mi pandilla, ¿no? Mi pandilla era mis pastillas, o sea, allá donde yo fuera con mis pastillas, pues yo era muy bravo. Y claro, cuando veíamos al idiota, pues lo llamábamos idiota. Y cuando el idiota me encontraba a solas, pues por Dios, ¿dónde están mis pastillas, no? Sin pastillas yo... no, yo no te dije nada, yo no fui, fue el otro el que te llamó idiota, ¿no? Bien. Con el tiempo también hay otra alternativa que es el entrenamiento. La mente se puede entrenar, la mente es como un músculo más que se puede entrenar y puedes llegar a alcanzar pues esos efectos que te dan las pastillas o las sustancias así, los complementos, sean naturales o no. Y traspolado al idiota, volvemos al idiota otra vez, pues ¿qué pasa? Que cuando estoy con mis amigos, pues lo llamamos idiota y él agacha las orejas y se va. Y cuando me encuentra a solas, pues me pregunta, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué me dijiste el otro día? Y digo, no sé de qué me estás hablando. Sí, sí, que me llamaste. Y digo, pues tienes mala memoria porque te dije idiota y te lo repito ahora, idiota. Entonces ahí ya no le tengo miedo porque tengo un entrenamiento. O sea, no están mis compañeros, mi pandilla, mis amigos, las pastillas. Ahora me fui entrenando y entonces pues se lo digo así abiertamente, ¿no? Y entonces sucede lo que tiene que suceder, que él no hace nada porque se da cuenta de que estoy a solas, pero no me arrugo. Esto es una anécdota, pero eso es algo que fue muy común y muy frecuente en mi infancia, en mi adolescencia, porque eran unos tiempos, pues, si ya de por sí la adolescencia es complicada porque todo resulta un caos para ti, un caos más gordo que ya de por sí tenías en la infancia, pues bueno, uno va tirando como puede, ¿no? Y vuelvo a las notas porque lo que quiero deciros es lo que acabo de decir. Todo, absolutamente todo se puede entrenar, la mente también, las capacidades de la mente se pueden entrenar, requieren de un tiempo. Como os dije antes, existen medios que si los pones en práctica no necesitarás escucharme mucho más tiempo en esa dirección porque son medios, prácticas que no requieren de años, de muchos años, ni de años, ni de muchos, ni de pocos, de años de... Todo se puede mejorar con los años, eso está claro, pero en esa búsqueda de mí mismo, en esa búsqueda de mi identidad, ¿no? O en esa búsqueda de esa sensación de que voy en el buen camino, esa vocecilla que empiezo a sentir con más frecuencia y con más intensidad de que voy en el buen camino, estoy en la buena dirección, por fin, después de tantas prácticas desarrolladas a lo largo de mi vida que me ayudaron, pero seguía faltando algo. Bien, sé que estoy en el camino, esa sensación, ese tono interior, pues me hace, evidentemente me produce una satisfacción, ¿no? Y eso es lo que pretendo compartir con vosotros. Plantearos que si estáis haciendo algún tipo de deporte y queréis llegar a más, si estáis estudiando algún tipo de carrera o algún tipo de profesión, algún tipo de curso porque pretendéis llegar al nivel de diplomado o de lo que quiera que sea, terminar esa carrera, todo eso os va a requerir un tiempo. Entonces, os ruego que tengáis en cuenta que el crecimiento personal es algo que dura toda la vida, pero no por ello tienes que plantearte, pues si tengo 20 años y voy a durar hasta los 80, pues me voy a estar comiendo basura a 60 años. No, no porque todo lo que consigas crecer a lo largo de los días, eso va quedando ahí y eso va creciendo. Va creciendo, quiero decir, ese sentimiento de seguridad en ti mismo, ese sentimiento de que, y tengo que repetiros una vez más la palabra clave, intimidad. No importa si eres un cobarde,
no importa si te sientes una basura, todo eso no importa, no importa en el sentido de que ahora empiezas a tomar, como te dije el otro día, esa tableta, esa pastilla que se llama la determinación, de que quieres poner por fin, nunca mejor dicho, fin a esa situación inacabable de estar sufriendo constantemente y que no sabes de dónde te llueven las bofetadas, pero estás constantemente recibiendo bofetones. Entonces, sufres hasta que te cansas de sufrir y es cuando decides, tomas la determinación, ahora voy a hacer algo distinto, algo que no hice nunca. Y haciendo algo que no hiciste nunca, pues puede darse el caso de que descubras lo que no descubriste nunca. Bien, entonces vuelvo a las notas ya para terminar, porque hay algo que quería contaros. Recordaros una vez más, os lo digo una vez más por propia experiencia, esos ejercicios. Por favor, ponerlos en práctica y descubrir por vosotros mismos que lo que os estoy diciendo es algo verídico. No necesitáis ser ningún talento, no necesitáis un entrenamiento previo de absolutamente nada, ni de yoga, ni de artes marciales, ni de puenting, ni de absolutamente ningún deporte de riesgo, ni de escalada, ni de absolutamente nada, ni tenéis que ser un titulado o un talento en vuestro trabajo. Estamos hablando de conectar con tu cuerpo y tu cuerpo está deseoso porque las 24 horas del día está trabajando para nosotros, para que estemos vivos, sanos y para que vayamos, ¿cómo diría? Para que vayamos afianzándonos en aquello que nos haga ser o sentir quiénes somos realmente, en que empecemos a percibir lo que se está manifestando, lo que siempre se manifestó, y que volvemos otra vez a la frase. La felicidad cuesta muy poco, el problema es que hace falta mucha experiencia para comprender esto así. La experiencia quiere decirse que no tienes por qué tener 60 años, 57 como yo, puedes alcanzarlo a los 30 si llevas un camino adecuado, con las enseñanzas adecuadas, si te acercas a tu cuerpo, si utilizas medios como los que nos ofrece Wim Hof, por ejemplo, o enseñanzas como la que nos comparte, por ejemplo, el doctor La Rosa. Ya os dije el otro día que adoro a estos tres individuos porque son mis ángeles de la guarda, mis reyes magos, porque en este momento de mi vida me están enseñando unas directrices que me están ayudando a conseguir lo que no conseguí durante años, haciendo una serie de prácticas que yo os iré diciendo, que incluyen pues las flores de Bach durante años, la homeopatía, las artes marciales, la práctica de la meditación durante muchos años, la práctica de la meditación concretamente Vipassana, que la estudié o la leí en un libro que era basado en ese tipo de meditación hindú. Entonces, bien, todos son caminos que nos enseñan y aquí es donde te recuerdo ya por fin que pon en práctica estos ejercicios y por favor date el plazo de una semana. Una semana, ¿qué es una semana? La inmensidad del espacio. Date una semana. Practica las dos cosas a tu ritmo, a tu manera, sobre todo, insisto, la ducha de agua fría. No todo el mundo le gusta el agua fría, pero os aseguro que hasta yo, que me gusta el frío, que me hace sentir algo muy especial, hasta yo en el día de hoy, después de 3 meses, estoy en la ducha fría y todavía hay un riquirraque ahí que me está diciendo perdón, el agua fría, ¿pero por qué? Y yo ya a día de hoy pues le contesto, ¿y por qué no? Así que os animo una vez más, perdonad que siempre llega al mismo punto, pero la idea será insistiros insistiros en lo provechoso de estas prácticas y salpicarlo de vivencias mías propias, como es pues esa conciencia de falta de aceptación de mí mismo que llevo arrastrando, pues os diré y no os exagero, desde que tengo 5 años, que me fui dando cuenta de que yo era un pardillo, era nada, no valía para nada, salí con personas en mi vida, parejas en mi vida, y yo pues estaba ahí de prestado, estaba ahí a ver quién me decía, oye tú me gustas, oye tú me caes bien, oye tú, ¿entendéis? Ese soy yo, ese fui siempre yo, y ahora a mis años pues empiezo a decidir
y a determinar que quiero encontrar mi propia identidad, quiero encontrar quién soy, estoy en el camino de encontrar quién soy y por ello no veo motivo para decirles a más de uno a día de hoy, vete a darte una vuelta por aquí o por allá o lo que sea. Yo sigo viviendo mi vida, sigo necesitando ese sustento y evidentemente no veo motivo para ser soez, vulgar. En mi intimidad, como os digo, en mi intimidad, me voy reforzando, me voy reencontrando con mí mismo, me voy lo que se suele llamar reconquistando, porque yo estaba realmente muy necesitado de ello. Así que, pues, lo comparto con vosotros, esa es mi ilusión, compartirlo con vosotros porque os digo, de corazón os digo sinceramente, que si a lo largo de mi vida hubiera tenido personas como yo, que se abrieran así de esta manera, que no me dijeran como me dijeron prácticamente todo el mundo, esas son tonterías que piensas tú, eso son tonterías, hombre, no, es que tú no eres muy normalito, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cantinelas las escuché toda la vida, incluso de seres queridos, de seres muy cercanos, que realmente eso fue lo que más daño me hizo. Y ahora, como os digo, pues decido que quiero realmente encontrar quién soy, aun viviendo en este mundo, aún así, porque os tengo que decir que esa es una frase que me gusta decir, que es aún así. Aun con toda la pena que siento de creer a veces que perdí mucho tiempo en mi vida, que no fue tiempo perdido porque necesitaba esa experiencia. Aún así, con toda la valoración o infravaloración que siento del resto del mundo hacia mí, mayormente, cuidado, porque hay gente que de verdad siento que me quiere. Pero incluso ellos, en la carencia que tienen de su falta de aceptación de sí mismos, pues a veces no me aceptan, no me dan señales de que realmente me aceptan al 100% como soy yo, porque ese 100% es una tarea que tenemos que cada uno recuperar, reconquistar de nosotros mismos. Así que os animo porque ya os iré contando. Yo vengo de lo muy bajo, muy bajo, muy bajo. O sea, yo soy una persona como otra cualquiera, pero vengo de haber sentido el subsuelo en cuanto a falta de aceptación de mí mismo. Pero un subsuelo muy profundo, creerme. Así que, sinceramente, si os ayuda lo que comparto con vosotros, en mi ánimo está seguir hablando con vosotros y mostraros quién soy, un ser humano muy normal, pero que quiere decididamente encontrar quién es de verdad. Así pues, os animo, de verdad, y espero que algún día, pues, no sé, yo qué sé, seamos más capaces de mostrarnos un poco más al mundo como somos, sobre todo con confianza, o sea, no con arrogancia ni con soberbia, que también la tengo, pues yo tengo de todo. De eso tengo de todo. Dinero no tengo, pero la soberbia y la arrogancia y la vanidad, ya os iré contando. En fin, fueron mis grandes maestros realmente, porque fueron todos ellos los que me indujeron a querer encontrar algo puro en mí, no solo esos contenidos, como os digo, de la mente, sino querer encontrar la verdad más profunda que pueda encontrar en mí mismo en lo que me quede de vida. Así pues, ya no lo repito más, os deseo de corazón que os sirva de algo lo que comento con vosotros, lo que os comparto, porque creedme que en mi ánimo está. Él dice una frase, no sé si os la dije en otro vídeo, en el mundo hay buenas personas, si no las encuentras, sé una de ellas. Y ahí voy. Así que suerte, os deseo, confianza en vosotros mismos y recordar, la intimidad es un rincón donde podéis de verdad hacer lo que a lo mejor de puertas afuera no os sentís capaces, no os lo van a agradecer, no os van a aplaudir. Así que bueno, quedaros una temporada de puertas para adentro y entrenaros ahí, cultivaros ahí y las flores, creerme, llegarán y algún día las podréis compartir con el mundo. Hasta entonces, pues nada, nos vemos en la intimidad y os deseo de corazón suerte, convicción y determinación. Está en vuestras manos, amigos, amigas. Así que allá vamos. Hasta la próxima.